Hoy es un domingo soleado y bendecido. Si están de acuerdo conmigo, digan amén. Y estamos muy contentos porque estamos congregados. Hoy estoy muy contento, es el cumpleaños también de mi amada sobrina Jimena, que está en un país lejano. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo a los hermanos que se van a conectar a través de este video. Les mandamos un abrazo a los que en este momento están conectados y a los que están aquí presentes también un abrazo con todo el amor en Cristo Jesús. Mire al que tiene a la par y dígale: Dios te bendice y te ama. Amén. 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 Un aplauso al Señor. Estamos aquí gozosos. Dios les bendiga. Adelante, por favor. Bendiciones. Bueno, vamos a empezar con el mensaje que el Señor ha preparado para ustedes hoy. El nombre de la prédica del día de hoy se llama ¿Cómo quisiera caminar con Jesús? Y aquí hay una cosa que yo no sé si ustedes compartan conmigo, pero yo creo que la mayoría compartimos. La mayoría de los cristianos, si no es que todos, queremos experimentar a Dios en nuestra vida. ¿Es así o no, mis amados hermanos? Amén, si están de acuerdo. ¿Qué pasaría si tuviéramos unos minutos para caminar con el Señor durante un tiempo? ¿Qué no les diríamos? Hay muchos programas de televisión que sacan: estuve cerca de la muerte y caminé con el Señor y me dijo. ¿Por qué? Porque tocan algo en nuestro corazón sentido y en medio de nuestras debilidades que nos hace querer estar cercanos a Dios. Pero déjeme decirle que Jesucristo se sirve de momentos difíciles en nuestra vida para caminar con nosotros. De verdad que es cierto. Algunos, para experimentar a Dios, van a la iglesia. Algunos hacen buenas obras porque al hacer una buena obra en su corazón se sienten contentos porque están haciendo una buena obra. Algunos hacen peregrinaciones a lugares lejanos porque sienten que en ese lugar pueden tener más proximidad con Dios. Pero el Señor dice en la Escritura que cuando nosotros visitamos a un enfermo o cuando visitamos a un prisionero, a Él le estamos visitando. Y dice la palabra de Dios también que aquel que le busca, le encuentra. Pero hay algo que debemos tener claro: ¿qué queremos de Dios? Yo no sé si usted en lo profundo de su intimidad en un momento determinado se ha preguntado: ¿qué quiero yo de Dios? ¿Qué es lo que yo estoy buscando de Dios? Algunos, como yo, al principio nos acercamos a Dios pidiéndole que solucione un problema muy grave que tenemos. Estoy en una situación que no soporto, Señor. Mi hijo está en el hospital, está grave, y hoy yo estoy quebrantado en mi corazón y yo te pido, Señor, que tú hables conmigo. Pero pasa algo maravilloso. Cuando comenzamos a tener una conexión, ya comenzamos a hacer algo hermoso, y espero que ustedes estén en esto. Y es que comenzamos a hacerle preguntas, porque comenzamos a querer respuestas. Y respuestas que nos sirven para decisiones que antes no incluíamos a Dios. Y cuando comenzamos a nosotros a darnos cuenta de quién es Él, nuestro corazón se gratifica. Hoy el mensaje que tenemos preparado el día de hoy es para aquellos que están cansados a lo largo del tiempo de no tener una relación íntima con Dios. Aquellos que no encuentran dirección y mucho menos propósito. A mí me pasaba que escuchaba que me decía alguien: es que el propósito de Dios. Y yo decía: pero ¿cuál es el propósito? Sea obediente. ¿Pero obediente a qué, pues? O sea, yo les estoy hablando en el término que yo me manejaba. Y si me decían sea obediente, decía: pues que ser obediente es ser aburrido. Porque qué divertido es estar en una fiesta, qué divertido es estar hablando tonterías, qué divertido es reírme con mis amigos de cada tontería. Y entonces comenzaba a pasar algo. Yo sabía que amaba a Dios, pero en mis términos humanos, pero caminaba distante de Dios y lo entendía. Y eso entristecía muchas veces mi corazón.
Hubo muchas oportunidades que yo decía, Señor, pero es que yo miro a los hermanos contentos y yo quisiera también lo mismo, pero ya como que al tercer servicio ya no siento lo mismo y me distraigo rápidamente. Hoy les hablaré de una historia, no de cualquier persona, son dos discípulos de Jesús que solo conocieron físicamente a Jesús, el hombre, el maestro, el profeta, el hacedor de milagros que muchos conocen, pero no conocían a Jesucristo resucitado, al ungido de Dios, aquel que escribe la escritura de él y aquel que actualmente vive y reina por los siglos de los siglos, y para quien les pido un aplauso con todo el corazón. No lo conocían. Alguien me va a decir, pastor, pobres estos discípulos, ¿verdad? Yo sí sé de Jesús resucitado. Pero ahorita vamos a ver la similitud en esta historia que puede pasarnos con nuestra vida. Hoy les voy a compartir 7 notas o textos que ustedes, por favor, si lo están leyendo o si lo escuchan con detenimiento, debemos ponerle atención. El primero, Jesús puede estarnos hablando en este momento, pero nuestra falta de fe no permite que lo veamos. Aunque seamos discípulos. Es que si yo soy discípulo, es que yo ya tengo 10 años de servidor en la iglesia. No, es que eso no importa. No importa el tiempo que llevemos. Lo que importa es la calidad de relación que tengamos con Dios. Y empezamos leyendo Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, si usted me quiere acompañar. ¿Me quiere acompañar a esta lectura? Amén. Lucas 24, 13, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, 2 de ellos, ¿qué había pasado? Bueno, el Señor había resucitado. Se había manifestado a las mujeres como nos han contado nuestros amados pastores, y se había presentado con Pablo. Es decir, era algo notorio. Pero ¿qué pasa con estos hombres? Estos hombres iban a seguir su mismo camino. ¿Por qué? Porque el efecto de haber conocido a Jesús no había hecho un cambio profundo en su corazón. Cuando yo voy a la iglesia y escucho de Dios, pero no hay un cambio en mi vida, esto es lo que está pasando. Y entonces dice que ellos dos, en ese día, cuando el Señor había resucitado, miren lo que pasa con ellos. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿A cuánto estaba? A 12 kilómetros. Es decir, imagínense que aquí tenemos cosas que hacer importantes. Y yo le digo a uno de ustedes, hermanos, ¿saben qué? ¿Por qué no me acompañan a hacer un mandado al Trébol a pie? ¿Qué? ¿Al Trébol a pie? Sí. Muy probablemente nos quedemos a dormir en el camino. Miren qué convicción tenían para irse lejos de donde tenían que estar. Esto es lo que produce en el hombre el no conocer la verdad. Y entonces estos hombres dicen, caminemos estos 12 kilómetros y se van a una aldea a pie. Versículo 14. Iban hablando entre sí. Estos 2 hombres iban platicando, seguramente como cuando vamos los amigos y vamos platicando. Iban platicando que todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Pues que lo vamos a ver adelante, pero es obvio. Había acontecido que Jesús, el Rabí, el hijo de David, él había sido no solo muerto, ni extraviado, había sido humillado en la cruz. Imagínense, ahora entendemos, Pablo nos habla en Colosenses, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? Pero para aquel que no tiene fe, lo que pasa en la cruz es una derrota, cuando fue una victoria sobre potestades. Yo quiero que entendamos esto en la perspectiva que nosotros vemos, es la que cobra relevancia en nuestra existencia. Y dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí. ¿Qué hablaban y discutían? Pues lo que había pasado. Mire qué bendición hablar cosas importantes. Tuve la posibilidad de estar a la par de un comedor donde se reunían a hablar y miraba gente que entraba hablando tristezas y salía hablando desgracias. Eso era lo único que tenían en su boca. O
comencemos a hablar de los demás porque es más satisfactorio hablar de los demás que de mí mismo. Y eso era lo que pasaba todos los días, yo lo oía. Inclusive llegaba tanto el punto que acababan enojándose unos con otros, porque hablaban cosas que no eran productivas ni edificantes. Pero estos hombres sí estaban hablando cosas que eran importantes, estaban hablando de lo que había pasado con Jesús. Este es un punto importante cuando yo comienzo a hablar las cosas de Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Jesús ya resucitado, dice que Jesús mismo se acercó. ¡Wow! Habían unos que tenían la inquietud de conocer de Jesús. ¿Quién tiene aquí la inquietud de conocer de Jesús? Pues yo. Y entonces el Señor se acercó, acercaos a Dios, que Él se acercará a vosotros. Si yo comienzo a estar platicando sobre desgracias, desgracias estoy llamando. Pero cuando comienzo a platicar cosas del Señor que quiero conocer, entonces vendrá la verdad. Y el Señor se acerca y caminó hacia ellos. Versículo 16 dice, mas este punto es crucial, lo conocían físicamente. Mire lo que dice el 16. Mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Para que qué? Para que no lo conociesen. Siendo discípulos. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, hemos tenido nosotros los ojos así? El mismo Job lo dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto nos confirma una gran verdad bíblica, que lo repite más de una vez. Dice que nosotros vivimos por fe y no vivimos por vista. ¿Qué es lo que significa que vivimos por fe y no por vista? Que el gozo de nuestra vida va a ser conforme a la medida de fe que tengamos. Es decir, que si yo vivo por vista, mi gozo va a venir de la satisfacción que el mundo me puede dar. Pero si yo vivo por fe, mi gozo va a venir de Dios, de lo que no puedo ver. Yo quiero ser una persona dichosa y bendecida en mi vida, vivo por fe. Quiero ser una persona que vive viendo lo que tienen los demás o lo que no tengo, entonces yo vivo por vista. Decida cada quien cuál va a ser su estándar de vida, o lo que ve o lo que cree. El punto número 2 que debemos anotar, y son 7, es que la falta de fe, ¿sabe qué trae? Falta de entendimiento. Y cuando yo no entiendo qué está pasando, entonces trae a mi vida frustración y tristeza. El versículo 17, continuamos leyendo. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús les dijo a ellos. Jesús resucitado les dijo a ellos, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquí entendemos. El Salmo 34, 18 dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón para salvar a los contritos de espíritu. ¿Qué significa? Que el Señor es misericordioso y que es compasivo. No sé si ustedes han visto en la Biblia que el Señor miraba a alguien en necesidad y su compasión lo hacía volverse hacia esa persona. ¿Qué significa? Que Dios está donde hay necesidad. Dios está donde hay un corazón que está sufriendo, porque es una oportunidad para que el orgullo quede abajo y para que la fe pueda crecer en alguien por medio de la verdad. El Señor aprovecha cada desierto para que en el desierto podamos reconocerlo y podamos amarlo como Él se lo merece. Ahora entendemos por qué dice que cuando yo visito a un enfermo o a alguien que está en la prisión, a él le visito. ¿Por qué? Porque en esa necesidad, en ese lugar de dolor, se manifiesta siempre el poder de Dios. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas. ¿Sabe qué significa Cleofas? El significado de ese nombre, la gloria luminosa del Padre. Lo que nos predica nuestro pastor Walfred. La gloria luminosa del Padre se va a manifestar. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, en el versículo 18, le dijo, ¿eres tú el único forastero? ¿Por qué forastero?
porque parece que no sabes lo que está pasando aquí. Y eso a veces sentimos que pasa con Dios en nuestras vidas. Parece que saben mis papás, mis hermanos, mis hijos el problema que yo tengo, pero Dios parece que no sabe porque no manda la solución. Y Él les dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Y mire qué maravilloso, remarque esto que el Señor les dice. Entonces el Señor Jesús resucitado les dijo, ¿qué cosas son las que yo no sé? Dice la palabra de Dios en el Salmo 139 que no ha salido la palabra de nuestra boca y he aquí el Señor ya lo sabe todo. Pero Él le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el Jesús hecho carne, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron, en el versículo 20 dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Por qué el Señor les dijo qué cosas? Porque el Señor ya sabe muchas cosas, pero quiere que nosotros hablemos. Porque Él quiere escuchar lo que sale de nuestra boca para determinar qué es lo que hay en nuestro corazón. De lo que yo hable, habla lo que hay aquí adentro. De lo que yo hable es de lo que se contamina mi ser. Ahora, ¿qué es lo que sale de la boca de ellos dos? ¿Saben qué sale? Incredulidad. Y pasa algo importante. Dicen que aman a Jesús, pero no le creen. ¿Cuántos de nosotros? Me encanta esa música de fondo. Muchas gracias. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo te amo, Señor? Pero cuando me prometes algo no lo puedo creer. Por una simple razón, porque no lo puedo ver. Porque si tú dices que me vas a dar lo suficiente para subsistir, yo no miro eso en la cuenta del banco. Hasta la fecha, en mi cuenta de banco no se parece en nada a lo que había antes en la cuenta de banco. Pero aún en 7 años de prisión y en donde estoy, en todos los días de mi vida para mi familia y para mí, no ha faltado ni la harina ni ha faltado el aceite. Amén. Gloria a Dios. La gloria sea para Él. Pero mire el versículo 21. El hombre lo que espera. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y lo va a redimir, por supuesto que sí. Pero no cuando ellos creían. Dios me va a dar lo que yo necesito, pero no precisamente cuando yo lo considero. Porque no es conforme a lo que yo espero, sino a la perspectiva perfecta sabiduría de Dios. Dice, nosotros esperábamos, el versículo 21, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Mire, oiga estas palabras o léalas con detenimiento. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y mire el versículo 23, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. ¿Qué está diciendo? Está diciendo claramente, esperábamos algo que iba a hacer Él. Y las mujeres fueron, pero como no lo encontraron, seguramente creyeron de alguna forma que tuvieron una visión. Y fueron los demás que estaban aquí. Pero ¿saben qué fue lo que pasó sinceramente? Él no estaba. No fue Tomás el único que no dijo, que creyó, que hasta ver, no creer. ¿Hubieron más? ¿Cómo sabemos que ellos no habían creído? Porque iban lejos. No iban a donde el Señor los llamó. Iban a otro lugar. Y aquí viene algo muy cierto, que pasa con muchos. Lo que no puedo ver, no lo puedo
creer. Tristemente, pero viene la respuesta del Señor. Y el Señor es compasivo y es amoroso, pero en cada uno de los milagros decía: por tu fe has sido salvado. Por lo que tú crees es que ha venido la bendición a tu vida. Hay quienes han sido salvados de la muerte y le agradecen antes a un cinturón que a Dios que estén con vida. Y miren lo que les dice el Señor. Les dice a ellos lo que no nos gusta escuchar. No nos dice lo que quisiéramos escuchar. Nos dice lo que no nos gusta escuchar. ¿Que qué? Que en el corazón del necio está la raíz del problema. Ahí está. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos, necios significa, y tardos de corazón. ¿Sabe qué significa eso? Sin chispa, sin luz, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo en todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. El que le diga: ¿para qué lee el Antiguo Testamento? Usted solo lea el Nuevo Testamento, lea los Evangelios. Los Evangelios están desde Génesis, mi hermano. Las noticias de las buenas nuevas están desde el principio de la fundación del mundo, solo que fueron consumadas cuando vino el Señor Jesucristo en carne. Ahora vamos al cuarto punto que debemos tener. La fe real no viene por mi anhelo de querer lo que yo quiero. Yo no sé por qué hemos tenido ese concepto tan erróneo, que fe es que yo soy necio en lo que yo quiero. No, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué viene por el oír y oír la palabra de Dios? Porque la fe viene para que nosotros dejemos de pensar como hombres. Para eso viene la fe. ¿Y para qué? Para que podamos experimentar la verdad divina de Dios. Esa es la fe. Por eso el Señor les comenzó a hablar de las Escrituras. No les dijo: pobrecito y ¡ala, qué tristeza, te voy a abrazar! Les comenzó a hablar de la verdad, porque esa verdad es la vida de Dios para nosotros. Por eso nos limpia y nos sustenta y nos muestra quiénes somos, y es la que hace como un cirujano el corte perfecto de aquello corrompido en nuestro corazón. ¿Sabe qué significa corrupción? La corrupción significa aquello que morirá, y lo incorruptible es aquello que es eterno. Y cuando nosotros vemos esto, sigamos el versículo 29 de Lucas. Ya estamos cerca a terminar. Se está pasando muy rápido. Dice que ellos le obligaron a quedarse. ¿Por qué? Porque comenzaron a escuchar algo que en su corazón comenzó a permearlo. Comenzó a tocarlos la verdad. Diciendo, ¿qué le dijeron a Jesús? No lo reconocían, pero supieron que lo que les dijo estaba escrito y venía de Dios. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, dice el 29, y el 30 dice que pasa algo maravilloso. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Saben cuál fue la clave de esos hombres que no creían, que no rechazaron la verdad? Abrieron su corazón. Allí hubo humildad, allí hubo intimidad, y el Señor tocó la puerta de su corazón. ¿Con qué? Con la misma palabra de Dios. Y entonces, donde hay intimidad y comunión. Si yo no tengo intimidad con el Señor, para mí la cena del Señor no es más que un pedacito de pan con un poco de jugo de uva. No tiene mayor significado. La palabra de Dios para muchos, bueno, se convertirá en un libro lleno de polvo, porque no lo abren con su corazón.
solo está de adorno en la mesa. Como muchos años, yo tuve también una Biblia muy linda y grande, que lo primero que el Señor me dijo es que Él iba a habitar aquí y que esa Biblia no iba a hacer la diferencia. A los 2 meses de estar en el Mariscal Zavala con mi esposa, le llevamos esa Biblia al pastor para que fuera donada. El valor interno en las cosas es lo que tiene relevancia en la intimidad. Y entonces, como hubo intimidad, viene un regalo a continuación. El punto 5 dice que solo la intimidad con Dios abre nuestro entendimiento espiritual. El versículo 31 de Lucas 24 dice: habiendo tenido esta comunión, entonces, oiga esa palabra, entonces, cuando estoy en comunión, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Saben qué? Ya no hacía falta que lo vieran. Hay una hermosa alabanza, dice: aunque mis ojos no te puedan ver y mis manos no te puedan tocar, yo sé que tú estás aquí. Y yo creo que Dios está aquí con nosotros. Denle un aplauso al Señor. Por eso los necios le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Eso querían ver porque necesitaban ver para creer. Pero el que tiene fe no necesita verlo. Sabe que el Señor está con él. Versículo 32. Y se decían uno al otro. Mire lo que se decían, qué hermoso. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? ¿Qué es ardía? No se iluminaba. ¿Qué trae la palabra de Dios? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios enciende como una antorcha. Esa antorcha es la que nos muestra: wow, aquí estaba yo en medio del lodo, de la suciedad. Oh, allá había un precipicio a donde iba con ese negocio. Pero ahora tu palabra me ha rescatado. Las escrituras han hecho el cambio en mí. Y el punto 6 es que el Espíritu Santo entonces nos faculta ya para discernir la dirección de Dios. Es decir, ¿cómo puedo ser yo incrédulo y escuchar a Dios? ¿Cómo? Puede ir conmigo y no darme cuenta. ¿Por qué? Porque la falta de fe nubla mis ojos espirituales. Versículo 33. Estamos a 3 versículos de terminar. ¿Qué pasa ahí? Mire esa palabra. Yo le pido que le ponga atención a esta palabra. Y levantándose. Esta es una palabra espiritual. Y levantándose. Esa es la respuesta a la palabra de Dios. La respuesta de Dios no es sí, qué lindo, qué maravilloso. La respuesta es levantarse al mandato de Dios. Y levantándose en la misma hora, en ese momento, ¿qué hicieron ellos? Que iban camino 11, 12 kilómetros lejos. ¿Qué pasó? Volvieron a Jerusalén. ¡Oh! Esto es lo que hace la palabra de Dios. Me vuelve a poner en el lugar que Dios siempre tuvo para mí. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Y dice que volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con él. Este es el poder de la resurrección. Este es el que cambia la incertidumbre y la tristeza en revelación, gozo y alabanza. Este es el poder del Cristo resucitado. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino. Ya eran testigos. El Señor vive, el Señor vive. ¿Por qué? Porque lo sabemos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al tener intimidad y comunión con Él. Y el último punto que le pido, por favor, que no olvide,
Y vamos a leer también los versículos 50 y 51 de Lucas 24. Amado hermano, si usted y yo anhelamos vivir en la voluntad de Dios, ¿sabe por qué es? Porque ya vamos caminando con Jesús. Ese es el efecto. No es un momento místico. No es solo un sueño, alguien que contó una historia. Es un camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Tú lo vas caminando conmigo. ¿Y cómo lo sabes? Porque ahora buscas la voluntad de Dios. Versículos 50 y 51 y ahí terminamos. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó fuera de Betania y alzando sus manos, mire lo que hizo con estos hombres, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. Y estaban siempre, ¿dónde, mis hermanos? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia? Hay muchas razones para muchos. Por supuesto, agradecemos el espacio que el pastor y su familia nos conceden aquí en la intimidad de su hogar. Venimos porque pues el Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, sí, pero es algo más profundo. O a veces decimos venimos porque si yo vengo yo sé que estoy esperando ese mi milagrito que Dios tiene, pero ¿qué pasa si venimos por eso? Bueno, el día que el pastor un día sea muy serio conmigo, eso no es pastor, ¿cómo me trató? El día que Dios no me dio lo que yo le pedí, no me lo quiso dar. O inclusive el día que me lo dio, entonces mi alma fue saciada, porque ya tuve lo que quise. ¿Sabe por qué venimos nosotros a la iglesia? Venimos a la iglesia porque caminamos con Jesús. Y esta iglesia es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesucristo, Hijo del Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, mi amado hermanito y hermanita. Vamos a hacer una oración. Decía, hay una frase coloquial que todos la van a reconocer de un programa, que cuando una persona hacía algo, decía, ay, lo hice sin querer queriendo. Pero yo le voy a decir, desear caminar con Jesús debe ser algo que quiero hacer queriendo. Anhelemos en nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos. Señor, hoy te damos gracias, porque no sé los años de vida que tenga por delante en este mundo, pero sí sé el día que comencé a caminar contigo, Señor. Ese día, Señor, tú marcaste mi vida para siempre, porque no fue un acto religioso, porque no fue un acto de apariencia, fue el acto el cual en mi corazón me rendí a ti y decidí seguirte, Señor. No ha sido fácil, Señor. He tenido que dejar cosas que no quería dejar. He tenido que dejar de reunirme con algunas personas o inclusive dejar de ganar algunas cosas que podía tener en el mundo, Señor. Pero nada se compara a caminar contigo. Nada se compara a un corazón iluminado por tu verdad. Nada se compara a sentir el gozo de tu presencia, Señor. Yo estoy seguro que si muchos físicamente pudiéramos verte caminar con nosotros, lo primero que te diríamos, no porque no amemos a nuestra familia, sería decirte, Señor, llévame contigo, Señor. Quiero estar contigo. Pero tú sabes que tenemos un propósito. Y cuando tú oraste en Juan 17, sabías que te ibas a ir y no te íbamos a poder ver físicamente, Señor. Pero tú oraste por todos tus discípulos, por aquellos que Dios puso en tus manos.
Y tú pediste que aunque fuéramos al mundo, fuéramos resguardados de ese mundo lleno de cosas que podemos ver, Señor. Hoy en esta iglesia no tenemos un espectáculo, Señor, pero tenemos la verdad y la luz de tu palabra, Señor. Y eso es lo que engrandece, Señor, la luz de Jesucristo en nuestros corazones. Y eso es lo que nos motiva a vivir y a caminar contigo, Señor. Y por eso te damos gracias y te pedimos, Señor, que en tu infinito amor y misericordia podamos caminar ese camino de santidad que está en Isaías 35, que por muy torpes que seamos, no nos podamos salir de él. Permite, Señor, que podamos vivir por fe y no por vista, Señor, para que podamos experimentar lo divino y lo sobrenatural que eres tú, Señor. Por eso esta iglesia hoy se goza, se deleita en tu palabra, y te pedimos que la luz de tu palabra ilumine a donde quiera que nos envíes, siempre y cuando sea en tus propósitos, en tus términos y en tu voluntad. Recibe adoración y recibe obediencia, pero sobre todo en este momento, recibe de nuestras manos estas palmas que se baten para dar gloria al Señor bendito y soberano. Gracias te damos, Señor. Bendito sea, Señor. Amén y amén.